¿Reencarnar no es una regla universal? ¿Quiénes quedan fuera? Esta pregunta ha desafiado durante milenios las concepciones más profundas sobre la existencia del alma y su destino eterno. Mientras millones de personas aceptan la reencarnación como una verdad absoluta, existe una realidad mucho más compleja y misteriosa que pocas almas están preparadas para comprender. Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre el ciclo de muerte y renacimiento fuera solo una pequeña fracción de una verdad infinitamente más vasta, que existen seres, entidades y almas que han trascendido completamente la necesidad de regresar a la carne, mientras otras permanecen atrapadas en dimensiones que ni siquiera podemos concebir. La reencarnación, esa doctrina que Allan Kardec codificó magistralmente en sus obras fundamentales, representa apenas uno de los múltiples caminos que el alma puede recorrer en su viaje hacia la evolución espiritual. Cuando Chico Xavier canalizaba las enseñanzas del Espíritu Emmanuel, una de las revelaciones más profundas que emergió fue la comprensión de que no todas las almas siguen el mismo patrón evolutivo. Existe una jerarquía espiritual compleja, donde ciertos seres han alcanzado estados de conciencia tan elevados que ya no requieren las lecciones densas de la experiencia física. Son almas que han completado su ciclo de aprendizaje terrestre y operan desde planos superiores como guías, mentores espirituales y guardianes de la sabiduría cósmica. Carl Jung, en sus exploraciones más profundas del inconsciente colectivo, intuía esta realidad cuando hablaba de arquetipos que trascienden la experiencia humana individual. Estos arquetipos no son meras construcciones psicológicas, sino manifestaciones de conciencias que han superado la necesidad de encarnación física. Son presencias etéreas que influyen en nuestro desarrollo espiritual desde dimensiones que nuestra mente racional apenas puede vislumbrar. Pero existe otro grupo aún más misterioso, aquellas entidades que nunca han encarnado en forma física y que existen en estados puros de conciencia. Según las tradiciones místicas más antiguas, estos seres de luz pura fueron creados directamente en planos superiores y su propósito es mantener el equilibrio cósmico. Son los arquitectos invisibles de la realidad, trabajando desde dimensiones que están más allá del tiempo y el espacio tal como los conocemos. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, descubrió durante sus experiencias más extremas que existe algo en el ser humano que trasciende incluso la muerte física. Observó que algunas personas, en los momentos más oscuros de sufrimiento, accedían a una conexión espiritual tan profunda que parecían estar en comunicación directa con fuerzas superiores. Estas experiencias sugerían la existencia de almas que han elegido permanecer como guías espirituales, renunciando voluntariamente a la reencarnación para servir como faros de esperanza en los momentos más desesperados de la humanidad. La filosofía aristotélica nos enseña que existe una jerarquía del ser, donde cada nivel tiene sus propias leyes y propósitos. Aplicando esta sabiduría al reino espiritual, podemos comprender que así como existen diferentes reinos en la naturaleza física, también existen diferentes reinos en la naturaleza espiritual. Algunas almas pertenecen al reino de la reencarnación continua, mientras otras habitan permanentemente en los reinos superiores del puro espíritu. Kant, con su razón práctica, nos invitaría a considerar que si la reencarnación fuera verdaderamente universal, no existiría progreso espiritual real. Debe haber un punto donde el alma trasciende la necesidad de aprender a través del sufrimiento y la experiencia física. Este punto marca la graduación del alma hacia estados de existencia superiores, donde opera con una sabiduría y compasión que ya no requieren las lecciones densas de la materia. Nietzsche, en su concepto del superhombre, intuyó parcialmente esta realidad cuando hablaba de la superación de las limitaciones humanas. Aunque su perspectiva era más filosófica que espiritual, tocó algo fundamental. Existe la posibilidad de trascender completamente las limitaciones ordinarias de la existencia. En términos espirituales, esto se traduce en almas que han superado la rueda de la reencarnación y operan desde estados de conciencia cósmica. Las experiencias de proyección astral documentadas por miles de practicantes espirituales revelan la existencia de planos donde habitan seres de una luminosidad indescriptible. Estos encuentros no son alucinaciones ni fantasías,
sino contactos reales con entidades que han elegido permanecer en estados puros de conciencia espiritual. Son maestros cósmicos que guían la evolución de la humanidad desde dimensiones superiores. En los sueños más profundos y reveladores, muchas personas han reportado encuentros con seres que se identifican como antiguos maestros que ya no necesitan reencarnar. Estos encuentros dejan una marca indeleble en el alma, una certeza interior de que existen realidades espirituales que trascienden completamente nuestras concepciones limitadas sobre la vida y la muerte. La pregunta entonces se vuelve aún más profunda. Si reencarnar no es una regla universal, ¿qué determina quién sigue este camino y quién lo trasciende? La respuesta yace en los misterios más profundos de la evolución espiritual, secretos que están grabados en las fibras mismas del cosmos y que solo las almas más preparadas pueden comenzar a descifrar. La comprensión profunda de quienes quedan fuera del ciclo reencarnatorio nos lleva a explorar territorios espirituales que desafían nuestras concepciones más básicas sobre la existencia. Existen categorías específicas de seres y almas que han trascendido completamente la necesidad de regresar a la experiencia física, y su estudio revela una cosmología espiritual de una complejidad y belleza que nos deja sin aliento. Los maestros ascendidos representan la primera categoría de seres que han completado definitivamente su ciclo de reencarnaciones terrestres. Según las enseñanzas esotéricas más profundas, estos seres han alcanzado tal grado de perfección espiritual que su vibración energética ya no puede sostenerse en la densidad de la materia física. Son almas que han transmutado completamente su karma y han integrado todas las lecciones que la experiencia humana puede ofrecer. Chico Xavier, en sus psicografías más reveladoras, describía encuentros con entidades que se identificaban como antiguos habitantes de la Tierra que habían completado su evolución planetaria. Estos seres ya no regresaban en cuerpos físicos, sino que operaban como guías espirituales desde planos superiores. Su función principal es asistir a las almas que aún transitan el camino de la evolución reencarnativa, ofreciendo inspiración, protección y sabiduría desde las dimensiones superiores. La segunda categoría comprende a los seres de origen cósmico, entidades que nunca han experimentado la encarnación física en ningún planeta o dimensión material. Según las tradiciones místicas más antiguas y las revelaciones recibidas por los grandes médiums de la historia, estos seres fueron creados directamente en los planos superiores de la existencia. Su naturaleza es puramente espiritual y su propósito es mantener el equilibrio y la armonía en el cosmos. Jung, en sus exploraciones más profundas de la psique humana, identificó patrones arquetípicos que sugerían la influencia de inteligencias superiores que nunca habían sido humanas. Estos arquetipos no surgían de la experiencia humana colectiva, sino que parecían ser implantados desde fuentes externas de sabiduría cósmica. Son manifestaciones de estos seres de origen cósmico que influyen en nuestro desarrollo espiritual sin haber transitado jamás por la experiencia de la encarnación física. Los guardianes planetarios constituyen una tercera categoría fascinante. Estas son almas que han elegido conscientemente renunciar a su evolución personal para servir como protectores y guías de mundos específicos. Su sacrificio es tan profundo y su amor tan incondicional que han trascendido la necesidad de crecimiento personal a través de la reencarnación. En lugar de buscar su propia evolución, dedican su existencia eterna al servicio de la evolución colectiva de las especies que habitan los mundos bajo su custodia. Frankl observó en los campos de concentración que algunas personas parecían estar conectadas con una fuente de fortaleza que trascendía completamente la experiencia humana ordinaria. Estas personas irradiaban una paz y una sabiduría que no podían explicarse por su experiencia personal limitada. Según las enseñanzas espirituales más profundas, estas almas estaban siendo asistidas directamente por guardianes planetarios que habían elegido encarnar brevemente para cumplir misiones específicas de salvación espiritual. Los ángeles solares representan otra categoría de seres que operan completamente fuera del ciclo reencarnatorio. Según las tradiciones esotéricas, estos seres son las chispas divinas originales que animan la evolución de grupos enteros de almas. Cada ángel solar
supervisa la evolución espiritual de miles de almas individuales, pero él mismo nunca encarna físicamente. Su existencia es puramente espiritual, operando desde dimensiones de luz pura donde el tiempo y el espacio no existen como los conocemos. Las experiencias de proyección astral más profundas revelan encuentros con estos ángeles solares. Los practicantes describen seres de una luminosidad indescriptible, cuya sola presencia transmite conocimientos completos, sin necesidad de palabras. Estos encuentros dejan en el alma una comprensión directa de que existen jerarquías espirituales que operan según leyes completamente diferentes a las que rigen la reencarnación ordinaria. Aristóteles hablaba del motor inmóvil, esa inteligencia suprema que mueve todo sin ser movida por nada. En términos espirituales, podemos comprender que existen seres que han alcanzado este estado de perfección absoluta. Son inteligencias que han trascendido completamente la necesidad de movimiento, cambio o evolución porque han alcanzado el estado de perfección cósmica. Su existencia es eterna e inmutable y su influencia sobre la creación es constante y absoluta. Los logos planetarios son quizás los más misteriosos de todos los seres que trascienden la reencarnación. Según las enseñanzas esotéricas más profundas, cada planeta es en realidad el cuerpo físico de una entidad cósmica de proporciones inimaginables. Estos logos planetarios nunca han encarnado en formas individuales porque ellos mismos son los mundos donde otras almas vienen a aprender y evolucionar. En los sueños más reveladores, algunos individuos han reportado comunicaciones directas con la conciencia planetaria de la Tierra. Estos encuentros revelan que nuestro planeta posee una inteligencia propia, una sabiduría ancestral que guía pacientemente la evolución de todas las formas de vida que alberga. Esta inteligencia planetaria trasciende completamente la necesidad de reencarnación porque su existencia abarca milenios y su perspectiva es cósmica. Kant nos enseñaba que la razón pura tiene sus límites, pero que la razón práctica puede intuir realidades que trascienden la experiencia sensorial. Aplicando esta sabiduría, podemos comprender que aunque no podamos demostrar empíricamente la existencia de estos seres superiores, la razón práctica nos permite intuir su realidad a través de sus efectos en nuestro desarrollo espiritual. El misterio se profundiza cuando exploramos las categorías más enigmáticas de entidades que permanecen fuera del ciclo reencarnatorio, aquellas que han elegido conscientemente diferentes caminos evolutivos o que han quedado atrapadas en estados intermedios de existencia. Estas revelaciones nos confrontan con una realidad espiritual mucho más compleja y matizada de lo que nuestras mentes condicionadas pueden inicialmente aceptar. Los bodhisattvas cósmicos representan una categoría sublime de seres que han renunciado voluntariamente a su liberación final para servir a la humanidad. Según las tradiciones budistas más profundas y las enseñanzas esotéricas universales, estos seres han alcanzado el estado de iluminación completa, pero han hecho el voto sagrado de permanecer accesibles para asistir a todas las almas que sufren. Su sacrificio trasciende la comprensión humana ordinaria. Renuncian a la fusión definitiva con la fuente divina para operar como puentes vivientes entre los mundos celestiales y terrestres. Chico Xavier describía en sus comunicaciones más íntimas cómo ciertos espíritus superiores se manifestaban con una frecuencia y claridad que sugería su presencia constante en las proximidades de nuestro mundo. Estos no eran espíritus reencarnantes, sino conciencias que habían elegido permanecer eternamente como guías y protectores. Su amor por la humanidad era tan profundo que habían transformado su renuncia a la evolución personal en su forma más elevada de evolución cósmica. Jung observó en sus pacientes que algunos arquetipos parecían tener una calidad viva, como si fueran conciencias independientes que se comunicaban a través del inconsciente colectivo. Estas presencias arquetípicas no eran residuos de experiencias pasadas, sino entidades conscientes que habían elegido operar a través de la psique humana para influir en la evolución espiritual de la especie. Son manifestaciones de los bodhisattvas cósmicos trabajando desde dimensiones psíquicas para elevar la conciencia colectiva. Los constructores silenciosos constituyen otra categoría fascinante de seres que trascienden la reencarnación. Según las enseñanzas teosóficas más profundas, estos son seres cuya función es construir
y mantener las formas sutiles que sirven como moldes para toda manifestación física. Operan en las dimensiones etéricas, creando los patrones energéticos que posteriormente se materializan en el mundo físico. Su trabajo es tan fundamental para la existencia que han trascendido completamente la necesidad de experiencia individual a través de la encarnación. Las experiencias de proyección astral más avanzadas revelan encuentros con estas entidades constructoras. Los practicantes describen seres geométricos de una precisión matemática perfecta, que trabajan incansablemente tejiendo la estructura energética de la realidad. Estos encuentros revelan que existe una inteligencia arquitectónica cósmica que opera según principios que trascienden completamente las leyes de la evolución personal a través de vidas sucesivas. Nietzsche intuía esta realidad cuando hablaba de fuerzas que operan más allá del bien y del mal humanos. En términos espirituales, podemos comprender que existen inteligencias que han trascendido las categorías morales humanas porque operan desde una perspectiva cósmica, donde las polaridades se unifican en una síntesis superior. Estos seres no necesitan aprender las lecciones de la dualidad porque han integrado completamente la unidad cósmica. Los señores del karma representan quizás la categoría más misteriosa de todos los seres que trascienden la reencarnación. Según las enseñanzas esotéricas más secretas, estos son seres que han asumido la responsabilidad cósmica de supervisar las leyes de causa y efecto que gobiernan la evolución espiritual. Su sabiduría es tan vasta y su perspectiva tan amplia que pueden percibir las consecuencias de cada acción a través de múltiples dimensiones y períodos de tiempo. Frankel observó que algunas personas parecían estar conectadas con un sentido de justicia cósmica que trascendía completamente su experiencia personal. Estas personas podían percibir patrones de significado en eventos aparentemente aleatorios, como si estuvieran sintonizadas con una inteligencia superior que orquestaba los eventos según leyes más profundas que las leyes físicas. Esta conexión sugiere la influencia de los señores del karma trabajando para mantener el equilibrio cósmico. Pero existe también una categoría más sombría: las entidades atrapadas en estados intermedios. Estos no son seres que han elegido conscientemente trascender la reencarnación, sino almas que han quedado suspendidas en dimensiones intermedias debido a apegos extremos, traumas profundos o decisiones espirituales erróneas. Su existencia es un recordatorio sobrio de que no todos los caminos que se alejan de la reencarnación conducen a estados superiores de conciencia. Las prácticas de exorcismo más auténticas revelan la existencia de entidades que parecían haber sido humanas, pero que ya no pueden reencarnar debido a distorsiones profundas en su estructura espiritual. Estos seres permanecen atrapados en planos astrales inferiores, incapaces de ascender a dimensiones superiores, pero también incapaces de regresar a la experiencia física. Su condición es temporal, pero puede extenderse por periodos que, desde nuestra perspectiva humana, parecen eternos. Aristóteles nos enseñaba que la naturaleza no da saltos, pero que existe una jerarquía continua del ser. Aplicando esta sabiduría al reino espiritual, podemos comprender que entre los estados de reencarnación continua y la trascendencia completa existen múltiples estados intermedios. Algunos de estos estados son evolutivos, representando fases de transición hacia la liberación final. Otros son involutivos, representando desviaciones temporales del camino evolutivo normal. Los vigilantes cósmicos constituyen la última categoría que exploraremos en esta sección. Según las tradiciones más antiguas, estos son seres cuya función es observar y registrar la evolución espiritual de civilizaciones enteras. Su perspectiva abarca milenios, y su comprensión de los patrones evolutivos es tan profunda que han trascendido la necesidad de participar directamente en el proceso evolutivo a través de la reencarnación. Al adentrarnos en las profundidades finales de este misterio cósmico, descubrimos que la pregunta sobre quiénes quedan fuera del ciclo reencarnatorio nos conduce inevitablemente a confrontar las verdades más profundas sobre la naturaleza de la existencia espiritual y nuestro propio destino como almas en evolución. La revelación final es tanto liberadora como transformadora. La reencarnación no es una prisión eterna, sino una escuela temporal de la cual es posible graduarse.
Los iniciados de los misterios antiguos comprendían esta verdad fundamental. En los templos más sagrados de Egipto, Grecia y la India, se enseñaba que el objetivo último de toda evolución espiritual era precisamente trascender la necesidad de regresar a la experiencia física. Los rituales iniciáticos más profundos tenían como propósito preparar al alma para su liberación final del ciclo de muerte y renacimiento, conduciéndola hacia estados de conciencia cósmica permanente. En las pirámides de Giza, los faraones iniciados no buscaban simplemente la inmortalidad física, sino la transmutación completa de su conciencia hacia estados superiores donde la reencarnación ya no sería necesaria. Los jeroglíficos más secretos, ocultos en las cámaras más profundas, describían procesos de transformación espiritual que permitían al alma fusionarse conscientemente con las fuerzas cósmicas que gobiernan la creación. Estos textos sagrados hablaban de morir antes de morir, una muerte mística que liberaba al alma de la rueda del samsara mientras aún habitaba un cuerpo físico. Kant, en su crítica de la razón práctica, intuía que debe existir un imperativo moral cósmico que trasciende las limitaciones de la experiencia sensorial. En términos espirituales, este imperativo se manifiesta como el impulso irresistible del alma hacia su liberación final de las limitaciones de la forma física. Es la llamada cósmica hacia la reunión con la fuente divina, el retorno consciente al estado de unidad absoluta. Kant vislumbraba que la moralidad suprema no podía estar limitada por las contingencias de la experiencia mortal, sino que debía emanar de una fuente imperecedera que trasciende el tiempo y el espacio. Las enseñanzas de Emmanuel, canalizadas por Chico Xavier, revelaban que el proceso de liberación del ciclo reencarnatorio sigue leyes precisas y etapas definidas. Primero, el alma debe completar todas sus deudas kármicas, sanando completamente sus relaciones con todas las conciencias con las que ha interactuado a lo largo de sus múltiples existencias. Segundo, debe desarrollar un amor incondicional que abarque no solo a la humanidad, sino a toda la creación manifestada. Tercero, debe alcanzar una sabiduría que integre perfectamente el conocimiento intelectual con la experiencia directa de la unidad cósmica. Pero Emmanuel revelaba también un cuarto requisito, más sutil y profundo. El alma debe desarrollar la capacidad de operar conscientemente en múltiples dimensiones simultáneamente. Esta habilidad multidimensional permite al ser liberado mantener su individualidad cósmica mientras participa plenamente en la conciencia universal. Es el equilibrio perfecto entre la personalidad divina y la impersonalidad absoluta. Jung descubrió en sus exploraciones más profundas que el proceso de individuación culmina en una experiencia que él denominó la realización del sí mismo. Esta realización representa el momento en que la conciencia individual se fusiona con la conciencia cósmica, trascendiendo definitivamente las limitaciones de la personalidad mortal. Es el nacimiento del alma liberada, capaz de operar consciente y permanentemente en las dimensiones superiores de la existencia. Jung observó que algunos de sus pacientes experimentaban lo que él llamó inflación psíquica durante este proceso, una identificación prematura con fuerzas arquetípicas que podía ser destructiva si no era adecuadamente integrada. Sin embargo, aquellos individuos que lograban navegar exitosamente este proceso emergían transformados, irradiando una presencia que trascendía completamente las limitaciones de la personalidad ordinaria. Habían tocado algo eterno dentro de sí mismos y nunca más serían los mismos. Los grandes místicos de todas las tradiciones han descrito este momento de liberación final con términos que trascienden el lenguaje ordinario. San Juan de la Cruz hablaba de la noche oscura del alma, como la purificación final que precede a la unión mística permanente. Los sufíes describían el fana, la extinción del ego individual en la conciencia divina. Los vedantistas enseñaban sobre el samadhi, el estado de absorción completa en la realidad absoluta. Teresa de Ávila describía el matrimonio espiritual, la unión definitiva entre el alma humana y la divinidad que marca el final de toda búsqueda espiritual. En este estado, el alma ya no necesita regresar a la experiencia física porque ha encontrado su hogar eterno en la conciencia divina. Meister Eckhart hablaba del nacimiento de Dios en el alma, un evento cósmico
que transforma al individuo en un vehículo consciente de la divinidad. Pero existe un secreto aún mayor que pocas almas están preparadas para comprender. Algunos seres eligen conscientemente permanecer en las proximidades de la experiencia humana, no porque necesiten continuar aprendiendo, sino porque han desarrollado tal amor por la humanidad que consideran su servicio como la expresión más elevada de su naturaleza divina. Estos seres han trascendido la reencarnación, pero han elegido permanecer accesibles como guías, protectores y maestros. Esta elección de servicio eterno representa quizás la forma más sublime de evolución espiritual. Es el sacrificio supremo, renunciar a la beatitud eternal de la fusión completa con la fuente para permanecer como puentes vivientes entre los mundos celestiales y terrestres. Son los Cristos cósmicos, los Budas compasivos, los avatares eternos que han convertido su liberación personal en un instrumento de liberación colectiva. Las experiencias más profundas de contacto espiritual revelan la presencia constante de estas conciencias liberadas. En los momentos de mayor necesidad, desesperación o búsqueda espiritual genuina, estas presencias se manifiestan ofreciendo exactamente la guía, protección o inspiración que el alma necesita para continuar su evolución. Son los ángeles de la guarda, en su forma más elevada, seres que han completado su propia evolución, pero que permanecen como faros de esperanza para quienes aún transitan el camino. Viktor Frankl observó en los campos de concentración que algunas personas parecían estar sostenidas por una fuerza que trascendía completamente las circunstancias físicas. Estas personas irradiaban una paz inexplicable, una fortaleza que no podía derivar de recursos humanos ordinarios. Según las enseñanzas espirituales más profundas, estas almas estaban siendo directamente asistidas por seres liberados que habían elegido el servicio eterno como su forma de existencia cósmica. Nietzsche hablaba del amor fati, el amor al destino que caracteriza al espíritu liberado. En términos espirituales, podemos entender que los seres que han trascendido la reencarnación han desarrollado tal amor por el plan cósmico que su voluntad individual se ha fusionado completamente con la voluntad universal. Ya no actúan desde motivaciones personales, sino como expresiones conscientes de la inteligencia cósmica. Esta fusión de voluntades no implica la aniquilación de la individualidad, sino su perfeccionamiento supremo. El ser liberado mantiene su única perspectiva cósmica, mientras opera en perfecta armonía con la sinfonía universal. Es como un músico virtuoso, que ha trascendido la necesidad de leer partituras porque se ha convertido en una expresión viviente de la música misma. Aristóteles enseñaba que la contemplación suprema era la actividad más elevada del alma racional. Para los seres que han trascendido la reencarnación, esta contemplación se ha convertido en su estado permanente de existencia. Contemplan eternamente la belleza, verdad y bondad absolutas, y esta contemplación genera constantemente ondas de influencia beneficiosa que bendicen a todos los seres en evolución. Pero existe también una revelación profundamente personal que emerge de esta comprensión. Cada alma que actualmente transita el camino de la reencarnación lleva dentro de sí el potencial de unirse a esta jerarquía de seres liberados. No es un privilegio reservado para unos pocos elegidos, sino el destino inevitable de toda conciencia que persevera en su evolución espiritual. Somos, en esencia, dioses en potencia, trabajando pacientemente hacia el despertar completo de nuestra naturaleza divina. La técnica ancestral de protección espiritual que revelaré ahora ha sido preservada durante milenios en los círculos iniciáticos más secretos. Se conoce como el escudo de los 9 sellos y permite al practicante establecer una conexión directa con los seres que han trascendido la reencarnación, solicitando su protección y guía. Esta técnica fue transmitida originalmente por los sacerdotes astrónomos de Caldea, preservada en los misterios órficos de Grecia, codificada en los textos herméticos de Alejandría y mantenida viva en las órdenes esotéricas más auténticas de Oriente y Occidente. Para realizar esta técnica, encuentra un lugar sagrado en tu hogar, preferiblemente orientado hacia el este, donde los primeros rayos del sol puedan tocarte al amanecer. Este lugar debe ser purificado energéticamente mediante la quema de incienso de sándalo, mirra o copal durante 3 días consecutivos
antes de la práctica. Enciende una vela blanca de cera de abeja, símbolo de la pureza solar, y coloca un vaso de agua pura a su lado, representando el elemento receptivo lunar. Siéntate en posición cómoda, con tu columna vertebral erguida como un canal de luz entre la tierra y el cielo. Respira profundamente 9 veces, inhalando luz dorada y exhalando todas las tensiones y preocupaciones mundanas. Con cada respiración, siente cómo tu conciencia se expande más allá de los límites de tu cuerpo físico. Luego, visualiza 9 círculos de luz dorada rodeando tu cuerpo etérico, cada uno girando en dirección opuesta al anterior, creando un campo electromagnético de protección divina. El primer círculo gira en el sentido de las agujas del reloj alrededor de tu cabeza. El segundo gira en sentido contrario alrededor de tu garganta. El tercero rodea tu corazón en el sentido de las agujas del reloj. Continúa alternando las direcciones para cada centro energético hasta completar los 9 círculos. Mientras visualizas cada círculo, repite mentalmente con profunda devoción: invoco la protección de los maestros liberados, que mi alma sea guardada por quienes han trascendido el velo de la muerte, que su luz guíe mi camino hacia la liberación final. Siente cómo cada palabra resuena no solo en tu mente, sino en las fibras más profundas de tu ser espiritual. Al completar los 9 círculos, permanece en silencio durante al menos 9 minutos, permitiendo que tu conciencia se expanda y se conecte con las presencias superiores. Durante este tiempo de receptividad sagrada, es común experimentar sensaciones de paz profunda, visiones de seres luminosos o la recepción de conocimientos intuitivos sobre tu camino espiritual. No busques estas experiencias, pero recíbelas con gratitud si se manifiestan. Esta técnica, practicada con fe sincera y corazón puro, establece un vínculo permanente con los seres que han elegido servir a la humanidad desde las dimensiones superiores. Con el tiempo y la práctica consistente, este vínculo se fortalece hasta convertirse en una comunicación consciente y constante con tus guías espirituales más elevados. La verdad final que emerge de toda esta exploración es que la reencarnación, aunque real y necesaria para la mayoría de las almas en evolución, no es el destino final de la conciencia. Es un medio, no un fin. El objetivo último de toda existencia es el retorno consciente a la unidad divina, ya sea a través de la liberación individual o del servicio eterno a la evolución cósmica. Esta comprensión transforma radicalmente nuestra perspectiva sobre la vida, la muerte y el propósito de la existencia. Ya no somos víctimas de un ciclo interminable de nacimientos y muertes, sino estudiantes conscientes en una escuela cósmica de la cual podemos graduarnos. El conocimiento de que otros han completado este camino antes que nosotros nos llena de esperanza y determinación para continuar nuestra propia evolución espiritual. Cada momento de sufrimiento se convierte en una oportunidad de purificación. Cada acto de amor incondicional nos acerca a la liberación final. Cada instante de contemplación espiritual genuina abre portales hacia las dimensiones donde moran los seres liberados. Estamos constantemente rodeados por estas presencias benefactoras, esperando nuestro reconocimiento y receptividad para derramar sobre nosotros sus bendiciones transformadoras. La invitación cósmica está siempre presente: despertar a nuestra verdadera naturaleza divina, trascender las limitaciones de la personalidad mortal y unirse conscientemente a la jerarquía de seres que han elegido el servicio eterno como su expresión más elevada del amor. Esta es la llamada que resuena en el corazón de todo buscador genuino de la verdad, el eco de nuestro hogar celestial, recordándonos que somos mucho más de lo que aparentamos ser. Si esta revelación ha tocado las fibras más profundas de tu alma, si has sentido el despertar de una sed espiritual que trasciende las preocupaciones ordinarias de la existencia, entonces tu alma está lista para profundizar aún más en estos misterios. Suscríbete a este canal para continuar explorando las verdades más profundas de la existencia espiritual y comparte este conocimiento con aquellas almas que intuyes están preparadas para recibir estas revelaciones cósmicas. Juntos, como buscadores de la verdad, podemos apoyarnos mutuamente en este viaje hacia la liberación final del alma, recordando siempre que no estamos solos en este camino sagrado hacia la reunión con nuestra esencia divina eterna.